Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Capítulo 16. Primera de Crónicas 16, 29. Capítulo 16, verso 29. Si lo tenemos, lo podemos leer juntos hoy. Lo voy a leer no tan rápido para que juntos lo podamos leer. Dice así la palabra del Señor: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Recalquemos o repitamos esa última frase. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres santo. Y la hermosura de la santidad no solamente nos debe impresionar, sino también atraer y transformar. Ayúdanos, oh Santo Señor, a contemplarte en esta mañana a través de esta meditación de tu palabra, cuán santo tú eres. Y permítenos, oh Santo Señor, amarte cada día más en la hermosura de la santidad, de tu santidad. Te damos gracias, oh Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Pregunto, ¿qué buscan los padres de familia cuando disciplinan o corrigen a sus hijos? ¿Qué buscan? ¿Que aprendan a hacer lo correcto? Muy bien. ¿Qué más? Que vivan cerca de Dios. Que estén cerca de Dios. ¿Qué más? Enderezar su camino. Que obedezcan. El bienestar de ellos mismos. Y de su futuro, para que su futuro tenga bienestar, continúe en bienestar. En esencia, todo eso es cierto y debería ser así. Debería ser así. Vamos a ir a Hebreos 12 un momento antes de regresar a nuestro texto base. Hebreos 12 en el Nuevo Testamento. Porque la misma palabra de Dios enseña de que todo eso que dijimos es lo que nos parece provechoso para ellos, y por eso cuando somos padres los disciplinamos o corregimos. Hebreos capítulo 12, versículo 9 al 10 dice: por otra parte, Hebreos 12, 9, 12, 9, 10. Los espero para que puedan leer junto conmigo. Amén. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Tremendo, ¿no? Cada papá disciplina a su hijo porque cree que debe corregirlo en aquello
que él piensa que es bueno y que él piensa que es ser mejor persona. Lamentablemente algunos piensan que es ser mejor persona tener más dinero, tener más bienes, y su punto de vista es más materialista y menos integral, de adentro hacia afuera. Pero es lo que les parece. El texto bíblico dice, es lo que les parece. Y cuando los corrigen, los orientan, dirigen sus vidas, lo hacen de acuerdo a lo que ellos creen que es bueno y que es provechoso para sus hijos. Pero la Biblia dice que cuando Dios disciplina a sus hijos, a los que han creído en Cristo Jesús, a los que han entregado su vida por obra del Espíritu Santo, arrepintiéndose de sus pecados y confiando plenamente en el Salvador, a esos Dios nos disciplina para lo que es realmente provechoso. ¿Y qué es lo que aprovecha más o que es más provechoso que lo que cualquiera de nosotros como padres terrenales pudiera pensar de sus hijos o para sus hijos? Participar de su... la última palabra del versículo, participar de su santidad. Este es dentro de los atributos que teológicamente hablando se le llaman comunicables. Y se le llaman comunicables porque es un atributo que Dios no solamente tiene, sino que también a nosotros nos transforma para cada día ser más conforme a ese atributo de Él. Él no nos puede hacer a nosotros omniscientes, nosotros no podemos saberlo todo. Él no nos puede hacer a nosotros omnipotentes, nosotros no podemos hacerlo todo, no tenemos poder para hacer todo. Él no nos puede hacer omnipresentes, no podemos estar en todo el lugar, pero sí nos puede hacer cada día más santos, santos. Y creo yo que el meollo del asunto está en que precisamente se nos olvida de que todo lo que hace Dios en nuestra vida interna y externamente es para que nos parezcamos más a su santidad, porque dejamos de contemplar, de acuerdo al versículo que leímos inicialmente, capítulo 16 de Crónicas, verso 29, la hermosura de la santidad. Se nos olvida que ser santo es ser más hermoso. ¿Cuántos de los que están aquí se acicalaron antes de venir? Pasaron su rostro por el espejo, cortaron algunos vellos de más, peinaron algunos cabellos que no querían dócilmente dejarse peinar, colocaron algo de perfume en su cuerpo si lo tenían, acomodaron su camisa, enderezaron su corbata, bueno, eso solamente, y salieron, ya quedé como bien, ¿cierto? Me dio como más elegante, y no voy a hacerle una especie de daño visual a mi hermano que se encuentre conmigo. Uy, hermano, ¿usted cómo vino? ¿No se pudo arreglar otro poquito mejor? No, voy a agradarle porque nos hermoseamos para relacionarnos mejor. Y al mismo tiempo nos hermoseamos porque creemos que al hacerlo, al hermosearnos, nosotros estamos mostrando mejor, debería ser así, aquello que también somos internamente. Debería ser así, ¿no? Debería ser así. Por eso, lo más grande y precioso de contemplar la santidad de Dios es darnos cuenta que en el contexto que fue dicho, si quieren regresen conmigo a Primera de Crónicas 16, Dios usó a David para recordarnos que la santidad es hermosa. Y aunque vamos a dejar hasta el último punto de nuestra meditación la palabra hermosura para poder definirla y llevarnos en nuestro corazón para nuestras casas ese pensamiento y la aplicación práctica del mismo, hemos de decir que desde ya nosotros tenemos que empezar a ver la santidad como es, preciosa, hermosa. Y a las personas que han sido santificadas, Dios las hace más preciosas y más hermosas, entre más los hace santos. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 29, lo leíamos en un principio, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Cuál fue el contexto de esta alabanza de David? Esta alabanza la encontramos, ese mismo verso lo encontramos en el Salmo 96, en el Salmo 29, iniciando. Hay varios salmos al parecer ahí, de los que encontramos en el libro de los Salmos. ¿Por qué David exalta a Dios tan grandemente en la hermosura de la santidad? ¿Qué pasó? Mucho tiempo atrás,
Usted puede leer en su casa en el capítulo 13, a David se le ocurrió traer el arca de Jehová, donde se manifestaba la presencia de Dios que había sido robada. Y cuando la estaba trayendo, él armó lo mejor, así como nosotros nos acicalamos lo mejor. Lo mejor para traerla es un carruaje, unos caballos bien hermosos o algo bien bonito que la tire. Lo mejor para un matrimonio no es que llegue la novia, por ejemplo, para que sea hermosa la llegada, en un burro o en un camello, que llegue en un Rolls Royce, ¿cierto? O en un Mercedes Benz. Mi esposa llegó en mi matrimonio en un Cinca, pero todavía en ese tiempo era bonito. Ah, no, en un Renault. De todas formas, era bonito para esa época. Lo mejor es que llegue en el mejor carruaje, vamos a hacerlo más bonito según el mundo. Y armó la parafernalia, el capítulo 13 lo narra David, y cuando venía con toda esa pompa y toda esa hermosura, cantores y todo lo demás, todos alegres, el arca, el carruaje en el que iba el arca, tropezó con una piedra. Trató de caerse el arca y Usa, que era muy querido por David, quiso ayudar y le puso la mano al arca. Y al ponerle la mano al arca, murió. Y David se entristeció. ¿Qué pasó? Si arreglamos todo bien bonito, nos acomodamos bien chévere, hicimos lo que es más hermoso para agradar a Dios, ¿qué pasó aquí? David se entristeció. Hay un tiempo que transcurre, el capítulo 14 no nos habla más del tema, ya en el 15 dice que cuando él convoca de nuevo, lo hace con mayor conocimiento. Mire por favor conmigo, capítulo 15, versículo 1. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Si usted salta conmigo hasta el versículo 12, le habla David a los levitas y les dijo: vosotros, que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no hacerlo o no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¡Wow! El asunto es hermoso, como lo dice David en Crónicas 29, la hermosura de la santidad, pero también es serio. La santidad de Dios es hermosa, pero es seria. Esto es serio. Dijo alguna vez algún hermano a alguien que estaba ministrando y dirigiendo la alabanza, que dijo: el Señor está aquí. Entonces el hermano le dijo, tenían confianza para hacerlo: no, el Señor no está aquí, o por lo menos no en el sentido pleno de su santidad y justicia. ¿Por qué? Porque si estuviera aquí usted ya estuviera muerto, le dijo. Le dijo: lo bueno del asunto, hay dos noticias, una buena y una mala. Lo bueno es que Dios está aquí, pero también lo malo es que Dios está aquí. ¿De qué lado está usted? Porque Dios es tan santo que su santidad demanda que hagamos conforme a Él ha estipulado en su palabra. La palabra, los mandamientos, sobre todo los mandamientos morales que pasan para nosotros hoy, ya no los ceremoniales de hacer una
de hacer una tienda o de hacer un tabernáculo y de construir un arca física, no. Los morales, no matar, no robar, no destruir, que continúan para nosotros vigentes hoy porque son parte de la transformación que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, son muy delicados para nosotros y muy importantes porque reflejan la santidad de Dios. Porque reflejan la pureza de Dios. ¿Qué es ser santo? ¿Por qué David adora la hermosura de la santidad? Ahora, después que le tocó sufrir lo delicado de la santidad de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora dice en el capítulo 16, versículo 29 que hasta se postra? Porque la santidad de Dios, esa es mi explicación, no solo debe ser entendida por los creyentes en Cristo, también debe ser la que nos deslumbre para que la valoremos y al mismo tiempo la anhelemos y así podamos honrar al Señor debidamente. Lo que usted no valora, lo que no le impacta, lo que no le llama la atención, no lo estima como grande y no quiere, no se siente atraído hacia ello. Y sí, no. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta comer un plato típico en una parte del Asia, sopa de murciélago? ¿Les parece atractivo comer sopa de murciélago? Entonces ustedes no van a buscar un murciélago para comérselo, ¿cierto? Ni les va a gustar la vida del murciélago, ni las vitaminas que trae el murciélago, ¿sí? ¿A cuántos de los que está aquí les gusta el motocross? Pararse sobre una moto o levantar la moto en una rueda. Créanme, hermanos, hay gente de mucha más edad que yo que la ha practicado y hasta lo practica hoy en día y les encanta. Bueno, ¿a usted le gusta el motocross? ¿Eso está bien? Bueno, está bien, pero cuídese. Cuídese. Entonces, a quien le gusta le va a fascinar, va a hablar de moto, va a mirar la moto y todo lo demás. A quienes no, mototaxi, de pronto pirata me monto y eso me agarro duro, que siento que me caigo. ¿A cuántos de los que está aquí les gusta el fútbol? Gloria a Dios. No le pregunto el equipo, el mío es el Cúcuta Deportivo. Pero el asunto es, si a usted le gusta el fútbol, sabe algo de fútbol, le atrae el fútbol, estudia el fútbol, le llama la atención el fútbol, y si no lo practica bien, por lo menos lo intenta. O trata, ¿cierto? A mí me pueden invitar para jugar microfútbol, porque eso es menos técnica y más dar patadas duras. Entonces, menos necesidad de habilidad tengo que tener para ese deporte. Lo que nos gusta nos atrae, y lo que nos atrae lo anhelamos, y lo que anhelamos lo queremos practicar o vivir. Y creo que David, a pesar de lo fuerte que le fue con la muerte de Usa, que hasta le puso a ese lugar Pérez Usa, que significa aquí murió Usa, de todas formas, sabiendo lo delicada que era la santidad de Dios, entendía que la palabra santidad significa precisamente, en toda la Biblia, el contexto bíblico, separado, apartado, pero me gusta más la palabra nuestra, consagrado. En este texto se utiliza una palabra hebrea que pocas veces se utiliza para lo que es la santidad en general. Casi siempre la palabra que aparece en este texto se utiliza para aquello que es santo, un hombre santo, un artículo santo. Por ejemplo, el altar era santo, los utensilios del templo o del tabernáculo eran santos porque eran separados del mundo para dedicarlos a Dios o para consagrarlos a Dios. Por eso usted puede encontrar, no sé si tenga otras versiones bíblicas, que este texto lo pueden traducir en su santuario majestuoso, o en la hermosura de su santuario y no de la santidad, aplicando la santidad no a Dios o a la presencia de Dios, sino a lo que Dios está santificando, al lugar donde se reúnen. Por dos cosas creo que esto no es así. La primera y principal por la misma forma en que se desarrolla el Salmo, pero la segunda también histórica, porque en ese momento ni templo había. Lo construye muchos años después Salomón. Ni tabernáculo había, aunque había un lugar, David, que había quedado con todos los utensilios del tabernáculo, no lo iba a traer el arca a ese tabernáculo. ¿A dónde la iba a traer? Quienes estuvieron atentos a la lectura se dan cuenta a dónde traía David el arca. ¿A dónde la traía? Al lugar que él preparó, dice la Biblia, ¿cierto? Una tienda.
hagamos algo sencillito, pongamos una tiendita y ahí la metemos. No era nada muy hermoso ni muy precioso como era el tabernáculo de Moisés, con sus tejidos hermosos de lino, con sus basas, con sus templetes de cuerdas, con sus pieles allá entre el lugar santo y el lugar santísimo, con sus utensilios de oro, de bronce y todo lo demás, que en medio del desierto, dicen algunos, era una maravilla ambulante. Era una tiendita, un cambuche, un cambuche, algo sencillo. Entonces por eso creo que el término santidad allí se aplica no al lugar, sino a la misma presencia de Dios. ¿Y cuántos han escuchado en las iglesias cristianas hablar de la presencia de Dios? Cantamos a la presencia de Dios, buscamos la presencia de Dios, adoramos la presencia de Dios, queremos vivir en la presencia de Dios y por eso exaltamos su santidad, adoramos su santidad, anhelamos su santidad y lo decimos tanto que se nos vuelve muy común. La palabra santidad quiere decir separado, pero aquí no es una cosa, sino se aplica a Dios mismo, porque Dios está separado intrínsecamente de lo que es malo o lo que es pecaminoso. Habacuc, capítulo 1, versículo 12. Habacuc, capítulo 1, versículo 12. Habacuc, en medio de su oración a Dios y su queja, porque se estaba quejando con Dios. Primero se queja al principio del libro porque el pueblo era muy injusto y Dios, que es tan santo, no estaba haciendo nada, viendo tanta maldad y tanto pecado. Y luego Habacuc se queja porque Dios le dice que va a hacer algo y lo que va a hacer es disciplinarlos con otro pueblo que los va a conquistar. Habacuc está dentro de esos libros pequeñitos, terminando el Antiguo Testamento, llegando al Nuevo, que poco leemos y que hay que leer más. Habacuc 1:12 dice Habacuc a Dios: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. ¡Wow! Habacuc se está metiendo en un terreno fuerte y Dios no lo manda a liquidar, le contesta y trata con él. Está diciendo: tú eres tan santo que el pecado, la maldad, no la toleras, no la puedes ver. Y aquí no quiere decir que Dios no conozca lo que los corazones pecadores o lo que las acciones pecaminosas hacen en esta tierra o piensan en esta tierra. Aquí lo que está queriendo decir es que no lo tolero. Hay tal aborrecimiento que no lo puedo ni ver. Moralmente hablando, me es aborrecible o abominable. Y si Dios es santo, Dios tiene que aborrecer el pecado. Y eso no significa que Dios no sea amor, porque Dios odie el pecado con todo su corazón. Eso significa que Dios es santo con todo su ser, porque está total y absolutamente libre de toda contaminación pecaminosa, porque todo pecado va contra su propia naturaleza, porque por naturaleza Él es santo. La santidad de Dios es su belleza moral o es su pureza moral. Dios está separado porque es puro moralmente hablando. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Y me estoy permitiendo mirar en la Biblia que tengo en el celular porque mis ojos ya no pueden ver las letras, pero no por la pecaminosidad de la Biblia, sino por la dificultad de los mismos ojos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. No hay nada de malo en el texto o físico,
sino en mis ojos. Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Recuerden que toda Primera de Juan fue escrita para saber distinguir quiénes son creyentes y qué es lo que el creyente tiene en su posición en Cristo. Es muy bueno para ver y examinar nuestro corazón a ver si realmente estamos caminando con el Señor o no. Y en el versículo 5 del capítulo 1 dice Primera de Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es y no hay ningunas en Él. Y recuerde que Juan en esta carta, como en el Evangelio, utiliza las tinieblas para simbolizar el pecado del corazón humano, la maldad humana. Dios no tiene nada, absolutamente nada de tinieblas. Es totalmente puro. Entonces ya no es solamente separado, que son los objetos para consagrarlos a Dios, sino que Dios está intrínsecamente, por ser Dios, separado de todo lo que es impuro, porque Él es luz y no tiene nada de tinieblas en su propio ser. Eso es ser santo. Ese es el Dios santo. Pero el problema con esto es que la santidad de Dios impacta nuestra impureza, porque nosotros no somos santos por naturaleza. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Cuántos de los que están aquí se han traumatizado con la santidad de Dios? Esa palabra suena muy rimbombante. Isaías capítulo 6. Pero no la utilizo deliberadamente. Isaías capítulo 6. Porque hoy en día la utilizamos muy a la ligera. Es que mi hijo se traumatiza si lo corrigen. Yo me traumatizo si me echan del trabajo. Mi esposa se traumatiza si le llevo la contraria. Hermano, la utilizamos muy a la ligera. Y aunque esta palabra no aparece ahí, es una palabra moderna para describir lo que le pasó a Isaías. Tuvo un impacto traumático en su propio corazón. Capítulo 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: está bonito el paisaje. Eso dijo él. Entretenida la visión de Dios. ¿Qué dijo? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! No dijo que Dios es santo, sino dijo que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Esto no debería pasar solamente cuando la persona viene en la conversión por primera vez a los pies de Cristo. Esto debería ser una experiencia continua y cada vez más profunda de los que caminan con Cristo. Cuando caminamos cada vez más de la mano del Dios Santo, tenemos que cada vez más decir: ay de mí, que todavía contemplo esta actitud, estas tinieblas en mi vida, estos pensamientos en mi mente, en mi corazón, estos sentimientos. Ay de mí. Alguna vez aconsejábamos, ya hace unos años, a una pareja muy cercana a nosotros en Cúcuta, que cuando caminaron con el Señor nos alegramos mucho. Muy jóvenes se convirtieron a Cristo, se casaron. Luego de convertirse al Señor, tienen una familia preciosa, son muy cercanos por familiaridad. Y un día se acercaron a nosotros a pedirnos consejería porque nos dijeron: estamos preocupados. ¿Por qué están preocupados? Porque ahora que estamos más metidos con el Señor, estamos leyendo más su palabra y estamos orando más, estamos viendo más cosas en nosotros que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Estamos desconfiando de que Cristo nos salvó? No, simplemente la
majestuosidad de la santidad de Dios que están contemplando está dejando cada vez más esa luz, está dejando cada vez más en evidencia las tinieblas que aún hay en su corazón. Y empiezan a ver cosas que antes no veían como pecado, como una ofensa contra el Señor. Y empiezan a traumatizarse, porque ¿qué está pasando? Dios no quiere que nosotros vivamos traumados, sino que confiemos en Él, pero sí que quiere que en el transcurso del tiempo nosotros experimentemos esa confrontación de nuestro pecado, porque Él definitivamente no solamente vino para hacernos salvos en la eternidad, parte de la salvación es santificarnos también en la temporalidad, en la actualidad, continuamente. De tal forma que aquello que nosotros seremos, cuerpos gloriosos, estemos mostrándolo desde ahora. Como dijo alguien, de tal manera que la forma en que vivamos, pensamos y sentimos ahora, muestre para dónde vamos, que es para estar eternamente en la santidad de Dios. Si ustedes ven los viajeros cuando van pasando, ahorita pasó un paisano venezolano también, dejó una paquita allí, venía con una maleta, y yo pensé que le había dejado la ropa ahí botada. Le dije, ¿por qué la deja acá? Me dijo, no, es que voy bajando a buscar un hotel, me dijeron que por acá. Se nota que va de paso. Se nota que iba hacia abajo, y cuando hablé con él me di cuenta que le habían dicho que para ese lugar. Usted más o menos sabe hacia dónde va. Y algunos, cuando programan con más recursos, con más finanzas y con más planificación y todo lo demás, se les nota porque hasta llevan una banderita o algunas cosas o alguna guía o hasta alguna clase de diccionario del idioma del lugar hacia donde van. Se les nota para dónde van. Que a nosotros se nos note para dónde vamos. A estar eternamente en la santidad plena del Señor. Debería notarse, ¿sí o no? No, todavía no he llegado, pero que se me note que voy para allá, y cada día más, ¿cierto? Y eso implica que no solamente cuando me convertí, sino ahora en mi caminar, de vez en cuando, me pegue una pequeña traumatizada, dándome cuenta, wow, yo todavía contemplo eso. Y nos sorprendemos en nuestra propia pecaminosidad y decimos, ¿cómo si el Señor me salvó, me perdonó y me dio la capacidad de abandonar esto, todavía sigo contemplando ese mismo tipo de pensamiento? Todavía se me viene a mi mente hablar del prójimo, todavía se me viene a mi mente y a mi corazón aborrecer a alguien por algo que no es fundamental, algo que ni siquiera Dios me ha mandado a hacer, aun cuando Dios me manda, incluso si es un enemigo, amarlo. Todavía se me viene a mi corazón pensamientos libidinosos, ofensivos contra la voluntad de Dios. Todavía. ¿O seré solo yo? ¿O seré solo yo? Estoy loco. ¿Cierto? Y no estoy loco. Si mi hermano lo dice, no estoy loco. Hermanos, entre más se contempla la santidad de Dios, más se nota el pecado que tenemos. Y eso es muy importante, que nunca deje de pasar en la vida nuestra, porque si deja de pasar, nos comemos el cuento de que somos obra terminada y que ya no hay nada que cambiar. Y ya no hay nada que transformar. Y me preocupa. De mí mismo y de los demás me preocupa. Esa santidad que traumatiza es la misma santidad al mismo tiempo que lleva al arrepentimiento. Mira el versículo 6 conmigo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Tenga en cuenta esto, fue tomado del altar, Isaías 6:6, tomado del altar con unas tenazas. Recuerde que el altar era el altar del sacrificio, simbolizaba el sacrificio. Es decir, eso está simbolizando el sacrificio que Dios hace para perdonarme, es el mismo que me santifica. Esto era una visión de acuerdo a lo que ellos hacían en su culto en ese momento. Hoy no tenemos altar de sacrificio, pero ¿quién es el que fue sacrificado por nosotros para salvarnos y lógicamente para santificarnos? Cristo. ¿Y lo puso en dónde? Tomando del altar con unas tenazas y tocando con él ¿sobre qué? Mi boca. Dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Adelante, mi hermano, no lo vamos a matar en el día de hoy, sigue vivo, pero sí lo vamos a hacer dos cosas: recordar que el sacrificio perfecto de Dios, del altar de Dios, que sabemos que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por nosotros, es el que nos declara justos, libres de juicio, para no ser condenados, pero también el que nos limpia continuamente
constantemente en la práctica de nuestro pecado actual, No hay otra. El mismo evangelio que me justifica para declararme para declararme salvo, es el mismo evangelio que me santifica y todos los días me limpia para darme cuenta de cuáles son las cosas que debo cambiar. Es el mismo evangelio, aquí no hay nada que hacer. Bueno, ya me predicaron el evangelio, dicen algunos. Ya. Ahora, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué otra cosa hay que hacer? Dígame otra cosa, porque yo estoy lidiando con tal pecado, entonces le echamos la culpa al diablo. Eso es el diablo, hermanos. Eso es el diablo. Y el diablo, claro que se mete cacho, cuerno, cola, mete todo, trinche, que no los tiene. Eso es una figura que se ha elaborado el ser humano, con todos los demonios que puede y todo lo demás, pero él simplemente se mete de aprovechado en aquello que es su propia concupiscencia, su debilidad o su tendencia carnal. No hay más. Y saca provecho de aquello que usted da rienda suelta, porque se olvida de contemplar la santidad de Dios a través del evangelio de Cristo. Entonces quieren fórmulas mágicas, venga para acá. Si usted está lidiando con el pecado, que pase al frente y que el pastor ore por él. Si el pastor ora por él, no más pensamientos pecaminosos. Ese día que salí de la iglesia, el pastor oró por mí y nunca más en la vida volví a tener un pensamiento pecaminoso. ¿Ustedes creen que eso puede ser así? No, hermano, si no yo hubiera orado por mí mismo. Desde hace rato. He dicho, nunca entre un solo pensamiento en mi mente. Ya, lo declaro y me dejo caer incluso. Y me levanto sin ninguna clase de pensamiento pecaminoso. ¿Sabe qué es lo que he descubierto? Como el apóstol Pablo, que cuando estoy luchando con el pecado me doy cuenta que el pecado mora en mí. Que si me doy para la Conchinchina, me busco la montaña más desértica, no haya habitantes, me construyo ahí un cambuche, me quedo ahí quieto, me sigue persiguiendo la tentación. Y eso que no tengo a nadie al lado. Es la lucha de mí contra mí mismo. En el nombre de Jesús. La diferencia grande no está en que el creyente ya no tenga tentaciones. La diferencia grande, que me encanta esa definición que dio el pastor Sugel Michelena alguna vez, es que el inconverso está peleando contra Dios desde el terreno del pecado, pero el creyente está peleando contra el pecado desde el terreno de Dios. De todas formas hay lucha. El uno pelea por justificarse. No, eso no es tan malo, pero a ver, no se fanatice. Sí. Llévelo con calma. Ustedes como que toman las cosas muy en serio. Yo sí busco a Dios, me congrego de vez en cuando y todo lo demás. Pero estarse uno mirando a ver si hace o no hace lo que agrada al corazón de Dios. No. Y algunos lo pintan de barniz teológico con gracia. El Señor ya nos salvó, entonces como ya nos salvó, hagamos lo que queramos. Y como Él me perdonó de mis pecados, pecaré más. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo mismo contesta, nunca suceda tal cosa. Si yo fui libre de eso, ¿por qué me voy a volver a esclavizar? Es la lógica de Él. Si me liberaron de la esclavitud a mi pecado, a mi propio corazón pecaminoso, ¿por qué me voy a volver a tirar las cadenas encima? Entonces el mismo evangelio, hablando del mismo Cristo, y el mismo Cristo que me salva, me santifica, convencido por el Espíritu Santo de que la justicia de Cristo es la que me limpia. Por la justicia de Cristo yo soy justificado, pero también por la justicia de Cristo se me imputa a mí su justicia y se me introduce en el camino de santidad. Vamos por favor a Primera de Crónicas de nuevo, capítulo 16, verso 29. El primer punto fue que Dios está separado por su naturaleza pura. El segundo es que impacta nuestra impureza. Y el tercero es que nos atrae con su pureza. Y esto es hermoso. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Resalté la palabra santidad en el original hebreo, aunque no lo dije verbalmente. En su significado pasa algo muy parecido en el Nuevo Testamento con el término griego, pero resalto ahora la palabra hermosura, preciosura, lindura. Vino a mi memoria un hermano en la fe que ahora es predicador por allá en la costa atlántica colombiana. Fue criado en Ocaña. Y el día que fui a Ocaña, cuando llegué a Cúcuta de nuevo, me dijo, Yorley, estabas contento, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando fuiste a Ocaña.
Eres muy tomador de pelo. ¿Por qué? Porque como ya todos dicen lindo, te decían, mira lindo, veme lindo, vení para acá lindo, porque ya dicen lindo. Entonces todos te decían lindo. ¿Estabas contento, no caña? Me dijo él, ¿no? Me decían lindo. Y a uno le encanta que le digan que está bonito. No, diga que no, hermano. Está bonito, hermano, está bonito, hermano, está simpático, está buen mozo, lindo, hermoso, precioso. ¿Verdad, verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Si uno se mira, se acomoda, se cala. Pero la hermosura de cualquiera de nosotros no iguala a la hermosura del Señor en su santidad. ¿Cierto? Y esa hermosura atrae. Volviendo a la comparación entre nosotros y Dios, por eso es que muchas personas inicialmente se atraen para tener pareja por la hermosura de su físico. Pero pecan, yerran, quedándose solo con la hermosura física, sin profundizar en la hermosura del corazón. La Biblia dice, por ejemplo, de las mujeres, que no sea su atavío el externo, sino el interno, el de un corazón afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Algo que Dios valora mucho es que la mujer tenga un corazón amable, sobre todo cuando el hombre le gusta mucho hacer muchas cosas, ser muy desordenado, y tráteme amablemente, le dice a la mujer, tráteme amablemente. Un hogar se levanta mucho con un hombre que sea líder en el Señor, pero también mucho con una mujer que sea sabia y edifique su casa. Y no solamente la mujer, en el hombre también la amabilidad y la afabilidad es más importante que la belleza física. Es mejor tener alguien con quien vivir para poder conversar que una estatua hermosa con la que no se puede ni hablar. Ahí está el maniquí, pero no lo puedo ni hablar porque le hablo, ahí sí mueve la mano y me pega. ¿Qué prefiere usted? Y la santidad en Dios es hermosa. La hermosura, la palabra hermosura es una palabra en el hebreo que significa literalmente gloria, pero esa gloria viene de otra palabra que significa resplandor, y ese resplandor viene de otra palabra que significa hinchazón. Recuerden que las palabras vienen una de otra en los diferentes idiomas y se relacionan en su significado y terminan haciendo transformaciones hasta que se define un significado mucho más específico. Pero eso nos muestra que la santidad de Dios es brillante, es esplendorosa. Yo quiero, pues, si me permiten, leerle algo que dijo Charnock, y citado por Arthur Pink. Dice así: el poder de Dios es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia, o sea que todo lo sabe, son sus ojos. La misericordia, sus entrañas. Porque la misericordia, y el término bíblico hace alusión a eso, es cuando uno se compadece por alguien que siente que hasta se le revuelcan o se le revuelven las vísceras. Pero la santidad es su hermosura. Es su hermosura. Es su hermosura. De tal forma que, como lo decía mi hermano hace un rato, cuando estaba presidiendo, lo que más resalta la Biblia por todos lados es que Dios es santo. Si el poder de Dios le da vitalidad a todos los demás atributos de Dios, de tal forma de que si Dios es soberano, decidió algo, su poder le da vitalidad para que ese algo se cumpla, la santidad de Dios le da hermosura. De tal forma de que eso que se cumple, Dios decidió y lo hace por su poder, es hermoso delante de nuestros ojos. Primeramente delante de los ojos de Dios y segundo delante de los ojos que admiramos su santidad. Es hermoso, es precioso, es resplandeciente. Marcos capítulo 9, verso 2 al 6. ¿Eso significa que ya no hay trauma? ¿Como es hermoso no me traumatiza? No, hermano. La verdadera belleza y la gloria de la santidad de Dios es tan impactante que siempre generará conmoción en nuestro corazón. Marcos 9, 2 al 6. 9, 2 al 6. Marcos 9, 2 al 6. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. O sea, su apariencia cambió. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador o lavandero, diríamos nosotros hoy, en la tierra los puede hacer tan blancos. No hay quien lave ni detergente tan poderoso para lograr esta blancura.
y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Literalmente el término en hebreo es algo así como lo más asustado de lo asustado que se puede estar. Aterrados totalmente. Qué cosa tan terrorífica, pero tan buena. Qué cosa tan impactante y de dar conmoción, pero me gusta y no me quiero ir de aquí. Yo a veces lo simbolizo y pido perdón porque las metáforas, y sobre todo con Dios y sus atributos, son muy lejanas, pero la corriente eléctrica, usted lo agarra y siente la conmoción, pero a veces no se puede despegar, ¿no? Ahí queda pegado el cable. Cuando yo estaba pequeño, dormía en la misma habitación que mi abuela, y por eso doy esa ilustración, porque no se me quita de la mente. Como de 9 años, molestaba con el televisor de blanco y negro, me acuerdo, coquita roja alrededor, antena arriba, y yo la movía cuando no salía. Yo dormía en este lado del televisor, cama individual, ella dormía en este lado, cama doble. Y un día estaban todos en la sala y no me salía la señal, entonces me bajé, pies descalzos. No existía la canción de Shakira, pies descalzos. Me bajo yo, tomo la antenita de la base y tenía una salida de corriente por ahí. Con los pies descalzos literalmente me pasó. Yo sí creo lo que muestran en el Chavo del 8, que así pasa. ¿Ustedes han visto esa parte del Chavo del 8 donde salen agarrándose? A mí me agarró literalmente aquí, mano derecha, pie izquierdo. Y ese era el movimiento. Y grité y nadie me escuchó. Y al final, como nadie me escuchaba, para que bajaran yo estaba pegado, hermanos. No estuviera aquí hablando, estaba pegado. Lo único que me dio por hacer fue pegarle al televisor, y cuando le pegué al televisor, que era pequeño, cosita así, cayó sobre la cama mía. Gracias a Dios cayó sobre la cama mía, porque si no hubiera sido la muenda de mi nona o la corrección, y la antena quedó sobre mi mano y ¡ay! Se despegó y pasó el corrientazo. Por eso creo que una ilustración que a mí personalmente me llama mucho la atención es la de la corriente eléctrica. ¡Qué forma de conmoverme! Y créame que quedé caminando como raro por un ratico y sentía todavía, tenía la impresión. ¡Qué forma de atraer y al mismo tiempo de conmocionar! Así es el creyente. Dijo Paul Washer alguna vez, para ponerlo en lo espiritual, que se le acercaron unos testigos de Jehová, viniendo él de estar evangelizando en el sector selvático del Perú, en el tiempo del Sendero Luminoso, guerrilla muy fuerte. Viene todo barbudo, cansado, quería descansar, encontrar un lugar en la ciudad, un hermano que lo dejara descansar, y se encuentra con unos testigos de Jehová y dice: ay, yo no quiero discutir ahorita de la palabra. No, pero tampoco puedo dejar de predicarles. Bueno, Señor, que no me aborden. Lo abordaron. ¿Qué hago? Y le dijeron: ¿usted conoce a Jehová? Y le empezaron a preguntar, y él empezó a hablar con a entablar la charla. Entonces dijo: ¿qué les digo que no me genere tanto tiempo y al mismo tiempo les presente de una forma viva el Evangelio? Les dijo: bueno, ustedes me hablan de Jehová, el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el grande y glorioso, ese poderoso y majestuoso Dios santo, que es tan santo que cuando usted experimenta en la devoción, en la comunión con Él, cuando se mete con Él, experimenta usted que lo pudiera matar ahí mismo por su propio pecado, y al mismo tiempo usted se aferra a Él porque sabe que es misericordioso y lo ha salvado en Cristo. Que a la vez que usted siente que lo puede fulminar, al mismo tiempo usted siente que lo ama y que lo apega más a usted, como cuando un padre abraza al hijo y lo pone sobre su pecho. De ese Jehová me están hablando ustedes. Ellos quedaron mirándolo como si estuvieran viendo un extraterrestre, porque todo era intelectual, manuscritos, folletos, técnicas de transmisión de un conocimiento, pero nunca una experiencia real con el Dios de la Biblia. ¿Qué tanta experiencia real tenemos con el Dios Santo? A ver, mis hermanos, ¿qué tanta? Y no es que vayamos a decir yo tengo esta y esta. No, porque
nos dirige la palabra de Dios, pero la palabra de Dios debe hacerse real en nuestras vidas, y una de las cosas que tiene que conmover nuestro corazón y al mismo tiempo apegarnos a Dios es su santidad. ¡Qué hermosura! No hay nada más hermoso que contemplar al Señor en su gloria y en su santidad, ver cuán santo Él es. Así que, antes de terminar, déjeme darle 3 punticos sencillitos de cómo poder ser deslumbrado y atraído por Dios en la práctica. Eso lo hace el Señor, la iniciativa la toma Él lógicamente, pero en la práctica, primero, mire o enfoque su atención en la pureza moral de Cristo a través de la Biblia. Si usted no lee la Biblia, el Señor Jesucristo dijo orando por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Atemos cabos, nadie puede ser santificado si no ve la santidad de Dios. Y como no podemos ser santificados si no es por medio de la palabra de Dios, entonces no podemos ver la santidad de Dios en su grandeza como es, si no es por la palabra de Dios. Me preocupa cuando alguien dice: yo quiero crecer en santidad, y nunca leo la Biblia. O la leo de vez en cuando, o ejercito la bibliomancia: Señor, hazme más santo, a ver dónde cae el dedo. Y no tengo un estudio regular con el Señor. Me preocupa porque entonces no está contemplando aquel y no va a ser transformado de gloria en gloria, como dice la palabra. Conforme caminemos con Él, somos transformados a su imagen, y lo primero que se transmite es su santidad en nuestras vidas. Primero, mire la pureza moral de Cristo en la Biblia. Eso creo que no es necesario decirlo, en oración, y ore al Señor. Segundo, aborrezca su propio pecado postrado delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nos arrodillamos delante del Señor? ¿Sabe cuál es el problema con arrodillarse? Que se maltratan las rodillas. Es incómodo. Bueno, buen apunte, hermano, por eso Dios fea las rodillas, no lo sabía. Para poderlas poner en el piso y que no se dañe algo bonito. ¿Solo arrodillado? Ajá. Sí. ¿Por qué la Biblia habla de arrodillarse y postrarse? ¿Por qué? Culturalmente hablando, en ese tiempo y aún todavía hoy, más en películas que en la realidad, cuando alguien se arrodilla delante de otro, se está humillando, sometiendo ante la grandeza del que está enfrente. ¿Sí o no? Y si ustedes recuerdan en Crónicas, dice postrados en la hermosura de la santidad. Postrados. A veces nos cuesta hasta doblar la cabeza. La Biblia dice duros de cerviz. A ver, agache un poquito, doble. Altivos a veces. Postrémonos, y de hecho el término postrarse en muchos contextos bíblicos significa no solamente arrodillarse, sino tirarse sobre el rostro, humillarse lo más que pueda, en plancha sobre la tierra, para decir: Señor, tú eres más grande que yo. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos una disposición en oración de venir delante del Señor y humillarnos por nuestro propio pecado y decirle: Señor, tú moriste por mí, creo que tú me salvaste y todavía estoy contemplando esta actitud. Al piso, amigo. Al piso, hermana. Y si no lo hace físicamente porque no puede, hágalo en su corazón. Porque muchos nos postramos con nuestras rodillas, pero nuestro corazón permanece más erguido que cualquiera. Postrémonos delante del Señor. Amén. Hay que postrarse, hay que mirar a la santidad de Dios, hay que postrarse y buscar la pureza en la práctica, que es lo que agrada a Dios. Pedro fue impactado. Pedro en una de sus cartas dice: vimos la gloria de Dios. No es que estamos hablando de la santidad de Dios como si no lo hubiéramos visto, lo vimos transfigurado. Nos tocó postrarnos, estábamos apasionados, queríamos quedarnos ahí, no podíamos. Pero precisamente vuelva conmigo a Hebreos capítulo 12 para terminar. Precisamente Hebreos capítulo 12, cuando nos postramos, cuando miramos la gloria de la santidad de Dios en su palabra, especialmente a través de quién es Cristo, tendemos a buscar la pureza.
Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso quiere decir que si yo no soy perfecto no puedo entrar al cielo, no, hermanos, porque la misma Biblia dice que nadie lo ha alcanzado, ni nadie lo alcanzará sino hasta el estado de gloria. Eso quiere decir que yo no puedo contemplar realmente al Señor sin ser transformado, y al mismo tiempo se vuelve un bucle. En la medida que yo soy transformado, contemplo y veo mejor quién es el Señor, y escatológicamente hablando, en el futuro podré verlo plenamente y más claramente. Estoy siendo recipiente en mis ojos espirituales de colirio, que es la santificación, para cada día ver mejor a Dios y su gloria. Cada día verlo más y mejor. Y entre más santificado soy, más puramente pienso y siento. Entre más purificado soy por Dios, más santificado soy por Dios, entonces pienso más puro. Y entonces las palabras obscenas, eso significa eso. Entonces los pensamientos altivos, yo no hubiera pensado de esa manera. Las reacciones toscas le parecen a uno raras. La alimentación de rencor o de resentimientos, ¿por qué? Empieza a parecernos como cosas raras, porque en la medida que somos más purificados, en esa medida contemplamos más al Señor y su propia voluntad, hasta el día que estemos en la gloria y lo contemplemos tal y cual Él es. ¿Amén? Pregunta, ¿qué hacemos cuando los pensamientos vienen a la cabeza? Las conversaciones se vuelven chismosas. La tentación está de reaccionar como nos han golpeado o nos han herido. ¿Qué hacemos entonces? La Biblia establece que debemos buscar la santidad en nuestro corazón y huir de la tentación, huir de la idolatría, huir de la fornicación. Huye. Si vas a caer, es mejor que diga aquí corrió que aquí quedó. Aquí quedó muerto. Salga corriendo, mi hermano. Y no, el creyente no es un cobarde cuando abandona compañías. Bienaventurado el varón, ¿qué dice? El capítulo 1 de los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿qué hace? Ese tipo es un aburrido. ¿Qué se la vive haciendo? No, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! La prosperidad verdadera, que es la prosperidad en santidad de todo lo que uno haga. ¿Qué tal eso? No es que el cristiano ya no hace nada, es que yo ya no digo mentiras. Entonces, ¿qué hace? No, mejor me quedo callado la boca, porque todo lo que me salen son mentiras. No, hable la verdad. No, pero es que yo ya no robo, entonces ¿cómo hace para vivir? No, pues me tocó quedarme esperando a ver qué me dan. No, la Biblia dice, si ya no roba, trabaje y comparta con los demás. Es que yo ya no hago esto, pero ¿qué más hace? Es que yo ya no me junto con aquellos que antes me hacían tender a pecar. Pero ¿con quién se junta? ¿Con quién anda? Primeramente con Dios en intimidad, en oración, en su palabra, contemplando la ley de Jehová. Y segundo, con todos los locos que hagan lo mismo. Lo busco y me ando en compañía de ellos. Por eso es necesaria la congregación. Y por eso el Señor nos quiere cada día más santos. Contemplamos la grandeza, la hermosura de su santidad. Qué tan hermoso es el Dios santo para usted. Pongámonos a nuestros pies, por favor, y vamos a orar. Qué tan hermosa es la santidad de Dios sobre su vida, o para su vida. Señor, te damos gracias en esta mañana. Como dijo el autor del Salmo en Crónicas, David, contento porque el arca de tu presencia había regresado, postrados ante la hermosura de la santidad. Señor, dobla nuestra cerviz, doblega nuestro corazón, postra nuestro orgullo y permítenos ser impactados por tu santidad, por cuán puro tú eres. Nos impresionamos cuando vemos una persona que es muy honesta, Señor. Nos impactamos cuando vemos una persona que no se deja llevar por el mal, por ciertas tentaciones.
y los impactamos porque hay mucho pecado en nuestro entorno. ¿Por qué no somos más impactados por ti y por tu preciosa santidad? Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, oh Rey, ayúdanos a todos los días levantarnos y sentirnos atraídos por cuán hermoso tú eres, a verte tan luminoso, esplendoroso y glorioso como tú eres, y a vernos tan aberrantes y aborrecibles aún en la maldad que tengamos cual nosotros somos, para nosotros entonces levantarnos después de estar contigo, después de haber experimentado y recordado por tu palabra y en oración que tu Hijo murió para perdonarnos y para santificarnos, levantarnos gozosos porque tú nos transformas y nos liberas de nuestra propia maldad. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres santo, santifica a tu pueblo. No pedimos otra cosa para esta iglesia, sino un pueblo santo. La hermosura de esta congregación, Señor, no sea la externa, sino la interna, la de los corazones de quienes nos congregamos y somos miembros de ella. La hermosura en nuestro hogar no sea la externa, sino la interna. La de las relaciones en santidad, la de los corazones santificados por ti, la de vidas, oh Santo Señor, de padres, madres, hijos, hermanos, primeramente buscándote a ti tu palabra, Señor. Que esa sea la hermosura de nuestras vidas y nuestros corazones, que eso sea lo que se vea hermoso en un hogar cristiano, Señor. Que eso sea lo que resplandezca en nuestras vidas, Dios. Todo lo demás, como añadidura y consecuencia, tú lo prosperarás y lo hermosearás. Todo lo demás. Llegará el momento, Señor, en que podamos restablecer físicamente de una forma preciosa este local, para que ya no tenga ciertas imperfecciones. Pero aún en ese entonces, eso no será lo más hermoso es tu presencia en nuestras vidas. El Dios Santo en medio de un pueblo que se rinde ante Él. Te damos gracias, te bendecimos, oh Santo Señor, y te pedimos nos lleves en esta mañana en completa paz a nuestras casas, y toda esta semana andemos en la santidad que demandas tú de tu pueblo. Sed santos, porque yo soy santo. Amén y amén.